Ay, hermanos, nuevamente estamos de regreso. Yo espero que se escuche ahora sí y ya hayamos podido corregir el audio. Si no se escucha, hermanos, si todavía está ahí, por favor, envíenos decir si ya se escucha o no. Yo espero que varios ya se hayan conectado otra vez, hermanos. No sé si se escucha bien ya. ¿Sí? Ok. Hermanitos, discúlpenos estas fallas. Esto sucede, vuelvo a repetir, cuando es en vivo. Voy a tratar de resumir un poquito, irme un poquito rápido con los primeros slides y que Dios nos ayude, hermanos. Amén. De hecho, como en algún momento mi padre espiritual, el apóstol Sergio, ha enseñado, que no se viene a terminar un tema, sino a dejar un rema, hermanos. Así que hoy espero que el rema pueda quedar en su corazón. Antes de poder, hermano, aprovechando, yo sé que el tiempo es, eh, pues se perdió un poquito de tiempo, pero hermanos, yo le pido de favor, si alguno de ustedes está ahí conectado, mire, todavía hermanos se pueden anotar para el día domingo en el servicio. Yo no sé qué pasa con los hermanos del grupo número 3, que no sé si le tienen miedo al COVID o a no sé qué, hermanos, pero todavía, hermanos, usted se puede anotar para el día domingo a las 8:30 de la mañana. Así que yo lo espero, ahí va a estar el hermano Joel Limón anotando. Amén. Bueno, la oración ferviente. Le decía hace un momento que en Hechos 12:5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios. Yo le mostraba que la palabra ferviente tiene que ver, hermanos, es la palabra ectenés, que significa con fervor, entrañablemente, intención, concentración, ferviente, sin cesar. Amén. Sin cesar. Y entonces yo le decía que en el caso de los le daba lo que era la palabra ferviente, que tiene que abarca ardor, fogosidad, vehemencia, entusiasmo, exaltación y todas las cosas que en su momento le decía. Amén. Ahora, quiero llevarle a lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Esta es la versión Kadosh. Mire cómo dice esta versión. Permanece pidiendo, porque orar es sin cesar. Y entonces eso es en un permanecer, en algo continuo. Esta versión, mire cómo dice, permanece pidiendo y te será dado. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti. Es decir, que es algo continuo. Porque todo el que permanece pidiendo recibe, aquel que se mantiene buscando encuentra, y para aquel que sigue llamando la puerta le será abierta. Entonces es algo continuo, permanecer, permanecer, permanecer. Amén. Eso quiere decir que la oración no solamente es hacerla hoy, sino como dice la palabra ferviente, es sin cesar, es decir, de manera continua también. Entonces, cuando nosotros permanecemos pidiendo, en algún momento se nos va a abrir hermanos, vamos a encontrar. Amén. Nos van a dar, si seguimos tocando a la puerta, en su momento nos van a abrir la puerta. Entonces hay que hacerlo de manera continua. Ahora, quiero llevarle, hermanos, lo que trae consigo la oración ferviente. Miremos en el caso de Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Recuerde que leímos el versículo 5, donde dice que la iglesia oraba fervientemente. El versículo 6 dice, y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si usted lee unos versículos antes, desde el versículo 1, hermano, unos versículos antes, usted se va a dar cuenta que el mismo Herodes mató, hermanos, a Jacobo, el hermano de Juan. Amén. Y entonces, eso era una situación de que Pedro estaba, hermano, custodiado por soldados. Entonces, ¿cuál era la intención de Herodes? Matarlo también. Y dice, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9: y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Entonces Pedro pensó que era una visión, hermano. 10, el versículo 10: cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces, rápidamente, ¿qué trae consigo la oración ferviente? Pedro estaba en prisión, atado con cadenas, custodiado. Él aún ni él mismo se creía lo que él estaba viviendo, si aquel ángel era real. Pero entonces, la oración de la iglesia, la oración ferviente, la oración con fervor, la oración con todas aquellas cosas que, hermano, tiene que ver con la efervescencia, ¿verdad? La vehemencia, hermano. Eso provocó que en el caso de Pedro saliera, hermano, de la cárcel. Fíjese qué tan importante es la oración. Entonces, la oración ferviente trae liberación. Creo que mucha gente hoy necesita orar, porque orar, hermano, no solamente es comunicarnos con Dios, no solamente es orar, sí, Señor, te pido, es orar con fervor, orar, hermanos, en un estado donde con entusiasmo. Imagínense aquella iglesia pidiendo por Pedro: Señor, te pedimos por favor por nuestro hermano Pedro. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Yo me estoy echándole aquí salsa a los tacos, pero entonces eso quiere decir que la oración tiene un poder extraordinario, sobre todo cuando se hace con fervor, hermanos, cuando se hace constantemente, cuando se hace sin cesar, cuando nosotros empezamos, hermanos, a tocar la puerta, a buscar, cuando nosotros empezamos a pedir, hermano, Dios puede abrir cosas extraordinarias. En el mundo espiritual tiene un efecto nuestras oraciones. De verdad, hermano, yo estoy seguro que aunque quizá no hemos tenido los testimonios porque no hemos tenido servicios presenciales, pero estoy seguro que mucha gente, hermano, a través de la oración Dios ha obrado y ha hecho milagros extraordinarios. Ahora, yo sé que mucha gente necesita, hermano, liberación. Entonces tengamos que orar. Hay gente que le da, hermano, pereza orar. Cuando le digo que la oración tendría que ser parte, es como un hábito, tendría que ser parte de nuestra vida diaria. Pero sobre todo, hermano, cuando nos pongamos a orar con esa efervescencia, Dios puede traer liberación a mucha gente. Mucha gente, hermano, está pasando hoy en día problemas terribles espirituales. Mucha gente está teniendo batallas espirituales, sobre todo con lo que se está presentando, hermanos. Mucha gente tiene miedo, está atado por el miedo, tiene miedo a contagiarse, tiene miedo, hermanos, a que vaya a morir, sobre todo cuando escucha tantas noticias, y entonces hay lazos que pueden estarlo atando. Y entonces por eso es que ahora más que nunca la iglesia tiene que levantar su oración. No importa si a lo mejor no nos reunimos continuamente, hermano, en la iglesia, pero necesitamos levantar nuestra oración, hacerlo con entusiasmo, hermano, no con una oración que a veces algunos, de verdad, hermano, algunas personas, no de esta iglesia, quizá de otro lugar, hermano, oran con unas ganas, sin ganas, pues. Eso era hermanos, ahorita se me olvidó la palabrita que le iba a decir, pero un sarcasmo. Con unas ganas es sin ganas. Entonces, creo que necesitamos orar, levantar nuestra oración y hacerlo con fervor. Ahora, mire, eso es en el caso de la oración. Estoy yéndome un poquito rápido por el tiempo que se nos fue, hermanos. Mire, número 2, ¿qué provoca la oración ferviente? Mire lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo del 7 a 9.
En esta versión Nueva Biblia al Día 2008 dice: el Señor Todopoderoso exclama: mi espada será lanzada contra mi pastor, contra aquel que había hecho mi compañero de confianza. Herido el pastor, entonces las ovejas se dispersarán. Yo mismo me encargaré de matar a los corderitos. 2/3 del pueblo de Israel serán exterminados, pero 1/3 quedará a salvo sobre la tierra. Versículo 9: a este tercio restante lo someteré a una dura prueba. Será como hacerlo pasar por el fuego para purificarlo, así como se hace con el oro y la plata para refinarlos. Entonces se dirigirán a mí con oraciones fervientes, y yo les pondré atención. Diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Ok, cuando usted mira unos primeros versículos que leímos del 7 y 8, es una profecía que está en el libro de Zacarías refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa profecía que menciona unos versos atrás, el mismo Señor, hermano, cita lo que dice Zacarías, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces era una profecía que Zacarías estaba dando acerca de que el Señor aún, hermano, y hemos hablado acerca de la soledad. Mire, Jesús iba a llegar el momento en que iba a estar solo. Amén. Iba a estar solo. Pero lo que me llama la atención es que en el versículo 9 dice: a este tercio restante lo someteré a una dura prueba. Entonces aquí estamos hablando de un remanente. Y a este remanente será como hacerlo pasar por el fuego para purificarlo. Hemos hablado que Dios siempre se guarda un remanente fiel, pero a ese remanente fiel, aquí en la profecía que se está dando en Zacarías, entonces a ese remanente lo van a pasar por una prueba dura. Y es como hacerlo pasar por el fuego. ¿Para qué? Para purificarlo. Pero entonces, a través de esa prueba, a través de pasarlo por el fuego, entonces dice: se dirigirán a mí con oraciones fervientes. Mire, entonces, la oración ferviente trae liberaciones. Amén. En el caso de Pedro, hermano, mandaron a un ángel y algo sobrenatural sucedió ahí, que ni siquiera Pedro podía. Él pensaba que estaba teniendo una visión cuando era una realidad lo que le estaba pasando. Entonces así hay mucha gente que no cree que lo espiritual es un cuento, cuando es una realidad, que la oración tiene poder, y a veces solamente lo mencionamos como teoría, pero tiene poder de liberación. Pero ahora, otra cosa: ¿sabe en qué momento nosotros o el remanente va a empezar a dirigirse al Señor con oraciones fervientes? Precisamente cuando una persona está pasando por el fuego, cuando una persona está pasando por una prueba, cuando una persona, hermano, ahí estoy seguro que hay mucha gente que está ahorita debatiéndose entre la vida y la muerte, y algunos están conscientes. Pero ¿usted cree que una oración, imagínese a una persona, si estuviera en una condición con un cáncer terminal, ¿usted cree que su oración iba a ser: Señor, por favor, ayúdame, sáname, Señor? Yo creo que él iba a hacer, hermano, una oración ferviente: Señor, por favor, Señor. Yo creo que se iba a tirar, hermano, en el suelo, derramar sus lágrimas. Lo iba a hacer con un entusiasmo, con fervor, hermano. Entonces eso quiere decir que nosotros a veces, para que nosotros tengamos que levantar una oración ferviente, necesita el Señor pasarnos por el fuego, por la prueba. Amén. Porque a veces, cuando todo está bien, hermano, ni siquiera nos acordamos de orar. Les decimos: hermanos, por favor, conéctense a la oración, y nos podemos conectar para otras cosas, pero para poder orar, hermanos, les cuesta trabajo a mucha gente. Es más, mucha gente, hermano, ni siquiera se conecta a las enseñanzas, y no tiene un deseo de buscar al Señor. ¿Saben cuándo están pidiendo oración?
cuando realmente están en una necesidad y quieren que los demás oren por ellos, porque cuando están en una oración, ay hermano, ya está el pastor enojado, a lo mejor de que no me... se nos fueron algunos minutos, pero de veras hermano, de verdad a veces algunas personas piden oración y ni siquiera se conectan a la oración. Perdón, hermano, necesita usted entender que la oración tiene poder, sobre todo cuando estamos pasando por la prueba. Es cuando más nosotros deberíamos de estar orando, hermanos, porque aquí lo está diciendo Zacarías. Al remanente se le va a someter a una dura prueba, pero esa prueba es para que nosotros tengamos que dirigirnos con una oración de efervescencia. Ahora, en el caso, ya le puse Mateo 26:31, se cumplió esa palabra que estaba diciendo Zacarías. Ahora, cuando nosotros miramos los tipos de bautismo, solamente cuando nosotros, las facetas del bautismo, ¿no? Las facetas del bautismo, es un solo bautismo, amén, pero como hemos enseñado y como también hablamos cuando dimos el tema de los cuerpos, vamos en una evolución. Entonces, en el caso del bautismo, son facetas que nosotros tenemos que ir, hermano, realizando y precisamente sumergiéndonos en ese bautismo. Por ejemplo, está el bautismo del arrepentimiento, que tiene que ver con un cambio de mente. Está el bautismo en agua. Ya hemos hablado que el bautismo en agua, hermano, puede matar a algunos de nuestros enemigos. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es importantísimo. Jesús enseñaba a Nicodemo, un maestro de la ley, pero entre esas facetas del bautismo está el bautismo en el cuerpo, bautismo en Cristo o en el Cordero, bautismo en el Padre. Esto, hermanos, si usted no lo ha visto, pues creo que sería bueno verlo en la doctrina también otra vez. Pero está el bautismo en fuego, y el bautismo en fuego, hermanos, cuando en el caso de Juan el Bautista, él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermano, esas facetas del bautismo tenemos que pasarlas: el arrepentimiento en agua, en el Espíritu Santo, pero también hay un bautismo en fuego, y ese bautismo en fuego representa las pruebas, porque nosotros en algún momento tenemos que ser probados. Vamos a ser probados y vamos a ser probados en el fuego, pero esa prueba a nosotros nos tendría que empezar cuando nosotros estamos en lo más intenso de la prueba. Es cuando también deberíamos de estar haciendo oraciones fervientes. Imagínese, hermano, también en el caso de Pedro, la condición en la cual estaba Pedro. ¿Usted cree que la iglesia no sabía la condición y lo que había pasado con Jacobo? Claro que lo sabía, y es por eso que levantaron la oración ferviente. Amén. Entonces también Pedro estaba en una prueba, y entonces trajo liberación el Señor. Entonces, hermanitos, tengamos que empezar a pedir, hacer oraciones fervientes. Primera de Corintios 3:13, mire lo que dice: la obra de cada uno se hará evidente, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, ¿para qué nos van a probar? Precisamente para ver nuestra calidad, hermanos. ¿Qué tanto tenemos el sello, hermanos, de calidad que nos tenga que hacer el Espíritu Santo? Para que cuando estemos en la prueba, hermanos, realmente tengamos que tener una convicción, una firmeza, y no estar renegando de lo que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas. Ay, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pues porque te están probando, te está incitando el Señor a que levantes o a que levantemos oraciones fervientes. ¿Para qué? Para que tengamos que ser probada nuestra calidad. Amén. Nos van a pasar por un proceso, como todo,
hermano, cuando un producto se lanza al mercado, tiene que pasar por un proceso también de calidad para ver qué tanta calidad. Tiene que haber certificaciones de algunas empresas o algunas organizaciones que se encarguen precisamente de certificar que ese producto es bueno para salir al mercado. Bueno, aunque ahora todo se falsifica, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, haciendo ver es que a nosotros, para presentarnos delante del Señor, hermanos, todos queremos ser arrebatados. Todos queremos que cuando se diga de nosotros, ay, murió este hermano, él se va a encontrar con Cristo. Pero hermano, para obtener ese galardón, esa recompensa, necesitamos ser probados. ¿Qué calidad de obra somos, hermano? Si no somos hermanitos de chocolate, con cualquier calorcito nos andamos derritiendo. Si no somos hermanitos, hermano de cristal, nos tocan tantito y ya queremos rompernos. Nos dicen algo y ya queremos, nos pasa algo y ya queremos tirar la toalla. Ya no queremos ministrar porque nos da miedo venir al servicio. Ya no queremos, hermano, servir al Señor porque ya me acostumbré, ya me acomodé en la iglesia y entonces pues vamos a pedir oración como los hermanos oran, pues ahí voy a mandar mi notita de oración para que oren por mí mientras yo estoy ahí tranquilo. No, hermano, yo creo que es un tiempo de que nosotros tengamos que levantar una oración porque nos van a probar la calidad. Hermano, ¿con qué estamos hechos? Si con oro, si con plata, si con piedras preciosas, o a lo mejor con hojarasca, a lo mejor de madera. Hermano, a lo mejor es una imitación. Amén. Entonces tenemos, o es un clon. No, hermano, entonces tengamos que ser cuidadosos y que Dios nos tenga que probar, hermano. Yo sé que Dios, hermano, nos va a hacer para que nosotros tengamos que levantar nuestra oración ferviente. Mire lo que dice primera de Pedro 1:7, el mismo Pedro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, como nos van a probar, en las pruebas nos van a probar nuestra calidad, pero también nos van a probar nuestra fe. Si realmente decimos ser lo que, hermano, a veces decimos, si realmente en las condiciones, cuando estemos pasando pruebas difíciles, cuando nos den un mal diagnóstico, cuando quizá, hermano, se infecte uno del coronavirus, cuando haya una mala racha económica, cuando haya una mala situación en la familia, cuando realmente a veces hasta cuando hay una situación en el alma de nosotros, si realmente hermano, nuestra fe van a probarla, van a probar nuestra fe. No me quiero meter mucho en esto porque el domingo queremos, a raíz de lo que yo estaba estudiando, hermano, para el día de hoy, me salieron algunos, hermano, como uno mira, ¿verdad? Bueno, en el caso mío, ¿verdad? Al apóstol Sergio, que hermano empieza a desglosar de unos versículos, le pueden salir muchos temas. Entonces ahí ya preparamos unas enseñanzas, hermanos, para estos días. Amén. Pero lo que Pedro nos está diciendo es que van a probar nuestra fe. ¿Para qué? Para que tengamos que levantar oraciones fervientes al Señor. Seguimos. Mire lo que dice el Salmos 26:2 en la Félix Torres Amat. Pruébame, Señor, y sondéame. El salmista, sí, de una vez estaba diciendo, Señor, pruébame y sondéame. Acrisola el fuego mis afectos y todo mi corazón. ¿Sabe qué también nos van a probar? El corazón. Pruébame, Señor, mis afectos. Sondéame, hermano. ¿Cuántos podemos decirle al Señor, sondéame, Señor? Sondéame. Sondea mi corazón.
Si quizá mi corazón no se está apartando de ti, si quizás mi corazón no se está enfriando de una búsqueda constante de ti, si quizá mi corazón se ha enfriado para poder tener comunión contigo, comunicarme contigo. Prueba mi corazón si quizá no está en otras cosas, quizá en lo terrenal. Sondea mi corazón. Entonces el corazón también se va a probar. El corazón lo van a probar, hermano. Mire lo que dice Proverbios 27:21. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Esa es otra situación también que hemos hablado. Usted puede leerlo en la traducción lenguaje actual. El fuego se prueba, hermanos, el oro se prueba con el fuego, pero dice en el lenguaje actual, pero una persona va a ser probada por la adulación. Entonces aquí está diciendo, las personas es probada por las alabanzas que recibe. A veces nos han adulado tanto, hermanos, que nos olvidamos de que todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Y por esa situación dejamos de tener intimidad con Dios, porque las adulaciones nos van haciendo autosuficientes. Pensamos que somos muy inteligentes, que tenemos muchas habilidades y no nos hemos dado cuenta que el Señor fue el que nos dio todo eso, hermano. El Señor nos ha dado todo eso. Amén. Y esto es necesario que nosotros tengamos. Mire, a ver, permítame, déjeme ver. Hay un versículo que está en Jeremías, no recuerdo, usted lo puede buscar, hermano, pero cuando a Jeremías le dicen que se vaya a la casa del alfarero, y entonces cuando le dicen a la casa del alfarero, hay unos versículos, no me recuerdo el capítulo ni el versículo, pero usted lo puede buscar, y entonces yo apenas estaba leyendo ese versículo. Amén. Creo que se lo puse en una presentación, no sé si para el domingo, y entonces estaba leyendo que ahora entonces dice esa versión que estaba leyendo. Estoy pues tratando de no quizá tal cual, pero hermano, así decía esa versión. De hecho, se lo voy a tener que traer el versículo. Entonces, decía, ¿acaso ahora la obra, lo que hace el alfarero, el barro, le podrá decir a su creador cómo lo tenga que hacer? Hoy en día estamos cayendo en eso, hermano. El Señor nos hizo y ahora nosotros queremos que el Señor se adapte a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de cómo nosotros actuamos, a nuestra conducta, a nuestra forma de, hermano, de ver las cosas. Nosotros ponemos un montón de excusas. No, yo creo que ya no hay que tener que congregarse. Dios está en todos lados y queremos, hermano, se nos olvidan algunas cosas que dice la Biblia. Y entonces queremos tomar un evangelio de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos, porque pensamos que como toda la gente nos adula y como nos han dicho que eres un hombre, qué inteligencia tienes, hermano, cuidado, porque el Señor aún nos puede probar en eso. Amén. Nos puede probar en eso, así que tengamos que ser cuidadosos en las alabanzas que recibimos. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros todavía aquí estamos y nos están perfeccionando y nos van a perfeccionar, y a veces el Señor nos tiene que meter a procesos duros para que nosotros tengamos que aprender a comunicarnos nuevamente con Él, a reconocerlo, que sin Él nada podemos hacer. Amén. Entonces, seguimos. Mire Primera de Pedro 4 del 12 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿Cuántos queremos ver la gloria del Señor? Tenemos que pasar por pruebas. Amén. Las pruebas nos van a hacer partícipes con Cristo de sus sufrimientos, pero si también participamos de sus sufrimientos, entonces también vamos a participar de su gloria, de la herencia que Él nos ha dejado, hermanos.
Entonces, esto, si Jesús, hermano, sufrió, y ni siquiera las comparaciones, hermano, realmente, perdonen la expresión, es como una babucha nuestros sufrimientos a los sufrimientos que pasó el Señor Jesucristo por amor a nosotros. Pero si nosotros aprendemos, hermano, a tomar los sufrimientos, las situaciones, las pruebas, no como, hermano, una situación ay, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? De queja, sino realmente las empezamos, hermanos, a ver la prueba de otra forma, vamos también a participar de la gloria cuando el Señor, hermano, venga y se manifieste. Yo sí creo que Dios va a traer unos galardones extraordinarios. Él mismo dijo: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Él va a recompensar, Él trae galardones para recompensar, para premiar. Si sufriste por el evangelio del Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, porque el Señor va a traer galardones, pero necesitamos ser probados. Y en las pruebas vamos ahí, si nos dejamos enseñar, vamos a aprender a levantar oraciones con fervor, oraciones intensas, oraciones no como que, hermano, ahí yo sé que Dios no es nervioso, hermano, yo sé que algunos dirán, pero si Dios no es sordo para que le gritemos, pero tampoco es nervioso. Dios escucha la oración, pero Él conoce nuestro corazón, hermano. Es como cuando una persona está viendo un partido de fútbol que ni siquiera es de su país, hermano, se ponen a mirar otros partidos de fútbol. Yo no le estoy hablando de usted, sino de otros cristianos que viven en otro lugar, que se ponen a ver un partido de fútbol, hermano, y como son equipos de renombre, hermanos, se inclinan por un equipo de fútbol, y cuando juegan a lo mejor la final, hermanos, una final, y ya está jugando su equipo que ni siquiera es de su país, ahí está, ¡gol! Lo hacen con fervor. ¿Y por qué en la oración? A veces estamos ahí orando, hermano, con una situación. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una forma de actuar, tiene una forma de ser, y que a veces quizá nuestro carácter es tranquilo, no somos, hermano, hay algunos que quizá pues no son tan efusivos, pero yo creo que en la oración a veces por eso nos tienen que pasar en las pruebas, para que nosotros seamos efusivos delante del Señor. El versículo 14 dice: así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Hermanos, si vamos a sufrir, que no sea porque nosotros mismos nos metemos en problemas, nos andamos metiendo en asuntos, hermano, que ni nos competen, andamos causando problemas, andamos, hermano, robando, la gente anda matando, y por eso causa sufrimientos, porque lo andan persiguiendo por los mismos delitos que se cometieron. No, si vamos a sufrir, que no sea por eso. Versículo 16 dice: en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por el ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Entonces, si vamos a sufrir, que sea por el Señor. 3, ya voy a terminar, hermanos. La oración ferviente trae sanidad. Entonces recordemos, en el caso de Pedro, la iglesia oró fervientemente, trajo liberación. En el caso, hermanos, que estábamos viendo, ¿verdad? La oración, en el caso de Zacarías, la oración para aquel remanente, hermanos, que es fiel, lo van a probar. ¿Para qué? Para que a través de la prueba nosotros aprendamos a levantar oraciones fervientes. Y ya vimos que nos van a probar nuestra fe, hermanos, nos van a probar con las adulaciones que nos hacen, nos van a probar nuestro corazón y todo lo que, hermano, usted ya vio hace un momento, lo que vimos hace un momento. Pero 3, la oración ferviente trae sanidad. Miremos Santiago capítulo 5 versículo 16 en la Reina Valera actualizada. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados,
y orad unos por otros de manera que seáis sanados. Perdón, la oración, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente puede mucho, pero en el contexto de la oración del justo ferviente, o en otra versión dice eficaz, la oración ferviente, entonces trae sanidad. Amén. Y esto entonces tenemos que mirar qué es la palabra sanidad. Viene de la palabra iomai. Esta es una palabra griega que ahí está el numeral. Significa curar, sanar, sano, tratamiento físico. Entonces tiene que ver con una sanidad física. Pero también dice en sentido figurado de sanidad espiritual. Entonces no solamente es para una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Sanar, también dice que significa sanar, hacer que alguien recupere la salud después de haber estado enfermo. Entonces la oración ferviente nos hace que nosotros recuperemos. Este es el año de la recuperación, que no se nos olvide. Y aunque quizá hemos visto gente que se ha ido, y uno puede decir, pero pastor, ¿cómo están proclamando el año de la recuperación y hemos perdido a algunos de nuestros hermanos? Bueno, entre aquí, hablando humanamente y terrenalmente, podemos decir que los hemos perdido, pero el apóstol Pablo, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, hermano, en el caso de ellos, recuperaron lo que en algún momento, si ellos fueron fieles al Señor, nosotros no tenemos por qué, hermano, claro, nos podemos poner tristes, pero al final de cuentas ellos están en una recuperación, en otra dimensión, pero están en una recuperación. Entonces, yo creo que hay gente que Dios le va a traer aún recuperación física, sanidad física. Por eso estamos orando, estamos pidiendo miércoles y jueves por las necesidades de nuestros hermanos. Pero también hay mucha gente, como le decía al principio, que está teniendo problemas espirituales. El miedo se está arraigando tanto a ellos, hermanos. Necesitan tener una recuperación en su vida espiritual. Es cierto que nos tenemos que cuidar, es cierto que tenemos que ser prudentes, pero tampoco podemos permitirle al enemigo que hermano, ahí estar, si nosotros dejamos las puertas medias abiertas, ¿verdad? Como aquellas puertas, hermano, perdóneme pues, ¿verdad? Por poner este ejemplo, pero como aquellas puertas de cantina que están así, que se mueven, entran, solamente el enemigo va a empujar la puerta y luego se va a meter. Nosotros tenemos que aprender a poner cerrojos en nuestras puertas, sellar nuestras puertas para que no le demos pauta a ningún espíritu que no provenga de Dios que quiera introducirse, hermano. Entonces, la oración ferviente trae sanidad. Tengamos que seguir orando con efusividad por nuestros hermanos que están pasando necesidades. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces mire, y haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces nuestro caminar, ¿cómo debe de ir? No chueco, sino derecho, para que la pierna coja no se descoyunte. Si algunos, hermano, el caminar se están yendo chueco, se tengan que meter al camino derecho nuevamente. Dice, sino que se sane. Si algunos están cojos espirituales, si algunos están yéndose, su caminar es inestable, porque ¿qué es lo que provoca a una persona que sea cojo? Inestable en su caminar. Hablándolo espiritualmente, un cojo es un inestable, una persona que hermano, no tiene realmente un punto definido de quién es, toma de aquí, toma de allá, y alrededor termina confundido, hermano, sin ir a la iglesia, y bueno, muchas cosas que podemos hablar, pero lo que el Señor quiere es que algunos están desviando, hermanos, están siendo inestables en el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Para qué? Para que el Señor los sane. Primera de Pedro 2:24. Mire, voy a casi estoy tratando de tomar el tiempo y de ser breve. Bueno, llevo 38 minutos.
Primera de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. El Señor ya lo hizo todo. El Señor en la cruz llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, llevó nuestros hermanos, nuestras culpas. Ahí había un acta de decretos en contra de nosotros, la cual el Señor en su muerte la destruyó. Solamente lo que Él está esperando es que nosotros tengamos un encuentro con Él, que tengamos que tener una intimidad con Él, que tengamos que levantar nuestra oración, porque por sus heridas de Él nosotros hemos sido sanados. Él quiere traer sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestra alma, sanidad a nuestro cuerpo. Y si tú estás enfermo físicamente, Dios puede traer sanidad a tu cuerpo. No sé cuál sea el diagnóstico: cáncer, leucemia, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Diabetes, hermano, hipertenso, situaciones, tiroides, hermano. Yo también oro por mí. Yo creo que Dios puede traer sanidad a nuestras vidas. Si nuestros hermanos se han infectado de COVID, hermano, Dios puede traer sanidad. Y que Dios tenga que quitar toda secuela, porque, hermano, eso es lo que también tienen mucho miedo, y la información, la desinformación o la mala información está generando en la gente, hermano, una situación terrible. Por sus llagas hemos sido sanados. 5 minutos me quedan y termino. La oración ferviente te perfecciona por medio de la obediencia. Con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 en la Biblia, Nueva Biblia al Día, dice: cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones. Mire por favor esto, como dice esta versión. Y Dios, el Padre, escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Recuerde que Jesús, hermano, ese versículo que mucho lo he tomado y hay mucha enseñanza, hermano. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, hermano, que estaba orando con el Señor, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, sus 3 íntimos, y al final lo dejaron solo. Y él estaba ahí teniendo una lucha en su alma: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ahí él entregó su voluntad, y entonces él oraba, Jesús oraba, y dice que Dios, el Padre, escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Entonces Jesús fue perfeccionado, aunque era Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, le hicieron un cuerpo y tuvo que pasar todas las cosas que nosotros pasamos. Le prepararon a él un cuerpo. Él vino y tabernaculizó, y tenía también su alma, y tenía, hermano, luchas internas, no de pecado, sino realmente para cumplir, hermano, lo que el Padre lo había mandado, hermano, el propósito para el cual él fue enviado. Y creo que él no tuvo ningún receptor de pecado. Que quede claro eso: él no tuvo ningún receptor de pecado. Pero sí, cuando él fue al Getsemaní, él oraba para entregar, hermano, su voluntad, y que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y por medio de esas oraciones fervientes, entonces él aprendió, dice otra versión, aprendió obediencia, y a través de la obediencia lo perfeccionaron. Entonces nosotros, la oración ferviente nos perfecciona. Pero ¿cómo nos va perfeccionando? A través de la obediencia. A través de la obediencia somos perfeccionados. Hermanito, usted y yo hemos hablado mucho acerca de la obediencia. Para poder obedecer bien, tenemos primeramente
aprender a oír. Por eso estamos dentro de la doctrina, hermano, cuando nosotros miramos aquel tema de oyente, amigo de Dios, empezamos como oyentes, pero tenemos que terminar como amigo, después la novia, hasta llegar a ser usted, en este caso, hasta que usted llegue a ser la esposa de Cristo. Pero entonces estamos en una evolución, pero eso es a través de la obediencia. ¿Qué tan importante entonces levantar nuestra oración? Nos perfecciona, trae liberación, trae sanidad, nos prueban y en medio de la prueba aprendemos a levantar esas oraciones. Imagínese qué prueba el Señor estaba atravesando, que Él iba a ir a la cruz, y Él iba a ir a la cruz, y si iba a ir a la cruz, hermano, tuvo que someter su voluntad. Si el Señor Jesús nos dio esa enseñanza, ¿por qué nosotros no podemos someter la voluntad a nuestro Dios? No a mi persona, hermano. Final de cuentas, es cierto, usted me puede ver errores, pero yo no quiero que someta su voluntad a mí. Ay, que es porque el pastor dice para que ya no me esté dando lata. Mejor tengamos que reflexionar al Señor. Y si queremos llegar a ser vivientes, recuerde que los vivientes tienen ojos por dentro, y los ojos por dentro son para que empecemos a darnos cuenta de nuestra vida íntima, nuestra forma de conducirnos. No todo lo que nosotros digamos a veces es lo correcto, hermanos, ni lo que nosotros pensemos. Todos nos equivocamos. ¿Y sabe cuál es lo más lindo? En que a través de la palabra, no su servidor, porque yo también a través de la palabra es que me voy sometiendo, hermanos, y nos vamos perfeccionando unos a otros. No es que usted como es el pastor se manda solo. No, hermano, yo también tengo que aprender obediencia. Inclusive muchos de ustedes me han enseñado muchas cosas, pero tengamos que someternos y no pensar que todo lo que nosotros pensamos es ley y es lo correcto. El Señor nos quiere hablar. ¿Desde cuándo no levantamos nuestra oración con efervescencia al Señor? ¿Desde cuándo? ¿Solamente cuando estamos pasando las situaciones difíciles? Claro que también ahí, por eso pasamos esas situaciones, pero no hace falta. Podemos hacerlo desde hoy, hermano. Orar, buscar al Señor, aún para que en el momento de la prueba tengamos la firmeza, sea una forma para que nosotros cuando lleguen las pruebas nos mantengamos, hermanos, rectos. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, tomarla de la mejor manera. Amén. Así que yo le pido, hermanito, que tengamos que orar, tengamos que buscar al Señor y tengamos que aprender a levantar oraciones fervientes a nuestro Dios. Amén. Yo quisiera hoy orar para terminar. Padre, hoy te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en casa. Señor, ayúdanos, Padre, para poder levantar oraciones fervientes. Señor, oraciones, Señor, por nuestros hermanos, oraciones cuando estemos, Señor, pasando dificultades, Señor. Oraciones que estemos constantemente, que hagamos oración sin cesar continuamente, que tengamos que tocar la puerta, que tengamos, Señor, que pedir, pero, Señor, permanentemente, que no solamente sea por lapsos de tiempo, sino que la oración sea parte de nosotros, mi Dios, que tengamos que aprender a ser efusivos, Señor, con nuestra oración, Padre, sabiendo que la oración podemos tener acceso, Señor, a las dimensiones espirituales y a través de lo espiritual, Señor, yo sé que tú haces la obra, Señor, en este plano terrenal, mi Dios. Padre,
Yo te pido por mis hermanos, si alguno está pasando alguna prueba, si alguno está pasando alguna necesidad, si alguno está pasando alguna enfermedad, Señor, yo te pido que tú tengas que traer sanidad. Si algunos están teniendo problemas espirituales con el miedo, con la ansiedad, Señor, con algunas cosas, Padre, que pueda haber en su alma, en su corazón, yo te pido, Señor, que tú traigas liberación a sus vidas, Señor. Aquellos, Señor, que están quizás, Señor, en situaciones pasando en su corazón, Señor, algunos quizá pensando en el suicidio, Señor, algunos los están atormentando espíritus de muerte, Señor, yo te pido que tú tengas que traer liberación a cada uno de ellos, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por mis hermanos que se han conectado, mi Dios, que tú tengas que hacer la obra en nosotros, mi Dios. Gracias, papito, y ayúdanos, Señor, a hacer oraciones, a levantar nuestra oración, Señor, con efusividad, Señor, una oración, Padre, que podamos penetrar, Señor, los cielos, mi Dios, y a través de ese incienso que nosotros levantamos con nuestra oración, se tengan que dar respuestas, Señor, en el plano terrenal, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, que si algunos, Señor, han sido inestables en su caminar, que tú también traigas sanidad. Quizá algunos, Señor, en su caminar los han decepcionado, han pasado alguna situación con algún hermano que lo ha desanimado. Yo te pido, Señor, que aún para ellos tengas que traer sanidad en su corazón, mi Dios. Padre, gracias, en tus manos nos ponemos, Señor, ponemos este tiempo, Señor, y bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Mis hermanos, gracias por haberse conectado y disculpen las fallas que tuvimos, pues hermanos, siempre pues quizá vamos a tener en algún momento que algo como esto, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a mis hermanos que nos han ayudado, ¿verdad? Y que ellos pues se movilizaron para poder arreglar, hermano, el audio. Pues hemos terminado recordándole lo de al principio, que todavía, hermano, usted puede anotarse para el servicio del día domingo, hermano. Anótese, anótese. Amén. Anótese con el hermano Joel. Todavía, hermano, mire, de verdad, yo sé que no quiero ser imprudente ni, ay, el pastor porque quiere tener aquí la gente. No, hermano, hay una necesidad por buscar al Señor. Bueno, yo le dejo esto. Anótese, hermano, si usted lo quiere hacer. Amén. Así que quizá algunos otros desearían la oportunidad, tener esa oportunidad que usted tiene, hermano, o que tenemos para poder estar de manera presencial. Amén. Bueno, eso lo dejo a su elección. Dios le bendiga, hermano, cuídense mucho. Bendiciones, que tengan un excelente fin de semana y que tengan que descansar. Los bendigo, hermanos.